Bienvenidos, estimados hermanos. Hablaremos la formación de los evangelios. Hoy compartiremos con ustedes este tema número 13. La palabra evangelio y evangelizar son dos términos que se repiten con frecuencia. Se habla a veces de vivir el evangelio, de cumplir el evangelio. Pero si alguna vez se pregunta, ¿qué es el evangelio? Muchos quedarán dudando, contestarán, quizás por ahí es un libro, es la vida de Jesús, es una doctrina. Efectivamente, la Iglesia posee 4 libros a los cuales los llama evangelios. No los denomina vida de Jesús ni historias de Jesús, sino evangelios. Con este nombre se los ha llamado desde la época de los primeros cristianos. Se los ha leído, predicado, meditado y utilizado para la oración a través de los siglos. Hablemos sobre el origen de la palabra evangelio. En griego, la palabra evangelio significa buena noticia. Esta palabra no fue inventada por los cristianos, pues muchos antes que ellos, tanto los griegos, los romanos y los judíos, lo utilizaban para referirse a los acontecimientos que eran para ellos una buena noticia. Un ejemplo de este uso es la inscripción de la ciudad de Priene, dedicado a Augusto en el año 9 después de Jesucristo. Su nacimiento se celebraba como buena noticia para el mundo, es decir, un evangelio. El nacimiento de este Augusto, de este emperador, es un evangelio. Para los cristianos, la palabra puede tener 3 significados. Jesús es la buena noticia. En Marcos 1:1 nos dice que Jesús es la buena noticia. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. También puede significar el contenido de la predicación de Jesús, lo que él proclamó con su palabra y con su vida. Mateo 4:23. Y también puede ser el Evangelio como buena noticia acerca de Jesús. Romanos 15, del 1 al 3. Entonces, la palabra Evangelio, 3 significados. Los Evangelios son relatos escritos que conservan la buena noticia en forma de narración escrita. Fueron compuestos en los primeros siglos de la Iglesia. 4 de ellos fueron integrados en el canon o la lista de libros sagrados del Nuevo Testamento y se conocen con el nombre de evangelios canónicos. Otros muchos que no fueron recogidos en dicho canon reciben el nombre de evangelios apócrifos. Los evangelios a primera vista parecen biografías. De hecho, son relatos ordenados que nos hablan de Jesús, de su vida oculta en Nazaret, de su predicación, de su vida pública, de su pasión, muerte y resurrección. La intención de los evangelios no es la de contarnos todo sobre la vida de Jesús, aunque pretendan narrar con fidelidad lo sucedido. Por lo tanto, diremos de los evangelios que no son crónicas periodísticas, ni tampoco historia en el sentido actual de la palabra. El criterio que siguieron los evangelistas al componer sus obras fueron claramente pastoral, con el fin de transmitirnos las enseñanzas de Jesús referentes a su Padre, el Dios de cielos y tierra y el amor que tiene por todas sus criaturas. Jesús comenzó su ministerio alrededor del año 27 después de Cristo, pero los evangelios comenzaron a escribirse 40 años después de su muerte. ¿Qué ocurrió en estos 40 años? ¿Cómo se transmitía las palabras y los recuerdos sobre Jesús durante ese tiempo? ¿Podemos fiarnos de los que nos cuentan los evangelios? Para responder a estas preguntas es necesario conocer cómo nacieron y se transmitieron los recuerdos sobre Jesús en las comunidades cristianas. Los evangelios se tornaron y se formaron en 3 etapas. Tenemos el hecho,
la memoria y la escritura. Hablemos de este primer hecho, de la primera parte, los hechos. El origen de los evangelios se encuentra en el mismo Jesús y en sus discípulos que lo acompañan. La raíz de la tradición evangélica está en las palabras y signos de Jesús, de las que fueron testigos los discípulos congregados por Jesús para que estuvieran con él y para ser enviados a predicar. Muchas de las enseñanzas y signos realizados por Jesús quedaron grabadas en la mente y en el corazón del pequeño grupo de sus discípulos, con quienes se estableció pues una relación especial. Aquí cabe tener en cuenta, estimados hermanos, la importancia que la memoria tenía en la antigüedad, sobre todo entre los judíos, en la que el maestro enseñaba a sus discípulos y estos a su vez retenían el mensaje de su memoria. En tiempos de Jesús, la instrucción tenía tres ámbitos. Se instruían en la sinagoga, en la escuela y en la casa, principalmente. Y en los tres, el medio de transmisión de la enseñanza era siempre la memoria. En la casa, el padre enseñaba a sus hijos las tradiciones familiares y religiosas. En la sinagoga, se aprendían de memoria las principales oraciones y algunos textos importantes de la Escritura. Y por último, aunque no todos tenían acceso a la escuela, esta institución estaba muy extendida y se basaba en la memoria también. En este contexto, es fácil entender que los discípulos guardaban muy bien en su memoria las palabras y las enseñanzas del Maestro. Jesús no solo los llamó a sus discípulos para seguirle, sino que además los envió a predicar el mismo mensaje que él anunciaba. Este envío supone pues memorizar el mensaje que debían transmitir. De modo que en el hecho de la vida de Jesús encuentra el origen de los evangelios, Jesús que predica y los discípulos que lo conservan, y luego la raíz de la tradición evangélica son a través de palabras y hechos, es decir, las palabras y los signos de Jesús que se transmiten de manera oral. Podemos decir que Jesús nació el año 6 a.C. y murió, y todo esto ocurrió hasta el año 30 en la vida pública. Es un predicador ambulante que va de pueblo en pueblo predicando, no deja escritos, y por lo tanto, cuando hablamos de hecho, no es otra cosa que la acción de Jesús. Ahora hablemos de la memoria, los recuerdos de Jesús. Luego de la muerte de Jesús, sus discípulos lo vieron resucitado. Este hecho marcó tan fuerte sus vidas que los signos y las palabras de Jesús fueron adquiriendo un sentido profundo y nuevo, pues eran las palabras y los signos del resucitado, del Hijo de Dios. Por eso que la clave fundamental aquí es la resurrección de Jesús. Por eso los primeros cristianos se empeñaron mucho más en conservar sus recuerdos sobre Jesús, para comentarlos y transmitirlos con la predicación, la catequesis y la celebración. Al principio, los dichos de Jesús se conservaron y transmitieron aisladamente, sin ningún tipo de orden. Poco después, los primeros cristianos lo fueron agrupando y ordenando según el estilo o temas, parábolas, versos, refranes, proverbios, anécdotas ejemplares. Así se consolidó, estimados hermanos, una colección de dichos de Jesús que para las comunidades cristianas eran una tradición sagrada, que les servía para iluminar su propia vida y enfrentar sus problemas. De modo que decimos que nació la colección de los dichos de Jesús, la tradición de sus hechos, y se releyó el Antiguo Testamento a la luz del resucitado. Así también comenzó la tradición de los hechos de Jesús. Los que le habían conocido y habían sido testigos de ellos se los contaban a los que no le habían conocido, y así nacieron los relatos de milagros que vemos por ejemplo en Marcos 5, o también las controversias que vemos en Marcos 2, y también pequeñas unidades narrativas como el relato de la pasión.
Otro recuerdo importante utilizado para, otro recurso, mejor dicho, importante para, que fue utilizado para las tradiciones evangélicas, para comentarlas, fueron las citas y referencias al Antiguo Testamento. Pues la mayor parte de los primeros destinatarios del Evangelio eran los judíos, ustedes saben muy bien, y ellos conocían el Antiguo Testamento de muy buena manera. Luego, el tercer paso es la escritura. Con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo se centró en torno a la ley como único instrumento para mantener la unidad del pueblo de Dios, el pueblo judío. La intolerancia acrecentó tantas las tensiones con los cristianos o con la iglesia cristiana y la sinagoga judía, hasta llegar a un abierto enfrentamiento y rupturas. Hasta antes del año 70, el cristianismo con el judaísmo vivían. San Pablo, podemos ver en la carta, en los Hechos Apóstoles, que San Pablo iba a las sinagogas a rezar y luego predicaba ahí. Pero después de la destrucción del templo, comenzaron a pelear con los cristianos. Mejor dicho, los judíos miraban mal a los cristianos. Por lo tanto, este hecho, que podría ser algo malo, nos favoreció en nuestra identificación de la iglesia como algo distinto del judaísmo. Al mismo tiempo, la actitud de las comunidades cristianas hacia la cultura que en ese momento estaba presente, que es la cultura helenística, de modo que hacia el Imperio Romano también había este tema de este apego, esta aceptación. Era tan propio de esa época el diálogo y la integración. Por eso que vamos a ver, por ejemplo, que Lucas y también la carta el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene una connotación muy helenística, muy romana, que lo vamos a ver más adelante con la finalidad de establecer estos diálogos de la iglesia cristiana con el Imperio Romano. De esta manera, los apóstoles y testigos oculares de Jesús, una vez muertos, y ya nadie podía decir yo lo vi a Jesús resucitado, yo compartí con él su pan. Por eso era urgente conservar de forma fidedigna las tradiciones recibidas. Nacen así diversas tradiciones vinculadas pues a los principales apóstoles de la primera generación, Pedro, Santiago, Juan y Pablo. Los evangelistas reunieron y unificaron estas tradiciones, algunas de las cuales ya existían por escrito, dándoles así una forma pues de narración ordenada, distinta a la que vi en algunos momentos donde decíamos que había frases, refrán, pensamientos dichos de Jesús, para así iluminar las nuevas circunstancias que vivían sus comunidades. Por ejemplo, Marcos es el evangelio más antiguo. Utilizó pues y organizó tradiciones y colecciones anteriores, como por ejemplo parábolas, controversias, milagros, relato de la pasión. A continuación también hay Mateo y Lucas. Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como fuente principal, aunque con importantes modificaciones para poder aplicar sus relatos a las situaciones de sus respectivas comunidades. Además, utilizaron otras fuentes en un claro intento de comprender pues la obra de Marcos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene su propia historia. De modo que en este taller nos dedicaremos a estudiar el mensaje central de cada evangelista como centro de la persona y como centro de la persona de Jesucristo. De esta manera, estimados hermanos, hemos querido hablar un poco acerca nada más y nada menos que de la formación de los evangelios en tres momentos principales. Vamos a repasar. Aquí tenemos el año 6 del nacimiento de Jesucristo. Recuerden que hubo un error en la cronología histórica y pues se puso el año 0 del nacimiento de Jesucristo, pero luego con las correcciones respectivas ahora se dice que Jesús nació el año 6 antes de Cristo. Entonces, del año 6 al año 30 ocurrió el famoso hecho, o sea, la vida de Jesús, la vida privada de Jesús. Luego
del año 30 al año 70, pero del 30 al 33 es la vida, los recuerdos de Jesús que da a sus apóstoles. De esta manera, hasta el año 70, aproximadamente cuando se destruye el templo, se ve en esta necesidad de una vez muertos los discípulos, de guardar con fidelidad cada uno de las tradiciones recibidas. Y finalmente se comienzan pues a redactar en este momento. Pues, 3 etapas: el hecho, la memoria y la escritura. La memoria, recuerdan, del año 30 al 70, todo es oral, no hay ningún escrito. Del 70 al 100 recién comienzan a ponerse por escrito. Durante estos 40 años, del 30 al 70, tiene muchísima importancia lo que es la memoria colectiva. Hasta aquí hemos visto la formación de los evangelios. No se olviden que para nosotros los cristianos, la buena noticia es Jesucristo. La buena noticia es la predicación sobre Jesucristo, y la buena noticia es la doctrina, el conocimiento que damos acerca de Jesucristo. El contenido de la predicación y la buena noticia acerca de Jesucristo. Y el Señor de los milagros nos anime a seguir profundizando sobre cada uno de estos temas que vamos a ir impartiendo. Cuídense y nos vemos en el siguiente tema.